En la cena familiar, la amante del marido se burló, pero el padre de la esposa le dio una lección. El aroma de mole poblano llenaba cada rincón de la casa de los Herrera en la colonia del Valle. Carmen ajustaba por tercera vez los cubiertos sobre el mantel de lino bordado, mientras observaba por la ventana las nubes grises que amenazaban con desatar una tormenta sobre la Ciudad de México. Era sábado por la tarde, y la familia se preparaba para celebrar el cumpleaños número 65 de Elena, su madre. ¿Ya terminaste con la mesa, mija?, preguntó Elena desde la cocina, secándose las manos en el delantal floreado que usaba desde hacía más de 20 años. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado en un chongo bajo, y llevaba puesto el vestido azul marino que reservaba para las ocasiones especiales. Sí, mamá, ya está lista, respondió Carmen, alisando una arruga imaginaria en el mantel. A los 38 años, había heredado la meticulosidad de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Su matrimonio con Ricardo llevaba 15 años, los primeros 10 llenos de promesas y sueños compartidos, los últimos 5 marcados por una distancia que parecía crecer cada día. Don Joaquín emergió de su estudio, ajustándose la corbata azul que Carmen le había regalado el Día del Padre. A los 70 años, mantenía la postura erguida de quien había trabajado toda la vida como contador en una empresa de construcción, retirándose apenas 2 años atrás. Sus ojos cafés, enmarcados por unas cejas pobladas que habían encaneado con dignidad, observaron la mesa con aprobación. «Se ve hermoso todo, Carmencita», dijo, usando el diminutivo que había usado para ella desde niña. «Tu madre se va a emocionar. Papá, ¿crees que Ricardo llegue a tiempo?», preguntó Carmen sin poder ocultar la preocupación en su voz. «Me dijo que tenía una junta importante, pero prometió estar aquí a las 7. Don Joaquín miró su reloj de bolsillo. Eran las 6:45. «Los hombres de palabra cumplen sus promesas, mija». El timbre sonó exactamente a las 7 en punto. Carmen sintió un alivio inmediato, pero este se desvaneció cuando abrió la puerta y encontró solo a su hermano Diego con su esposa Mariana y sus 2 hijos pequeños. «Feliz cumpleaños a la abuela más bella del mundo», gritaron los niños al unísono, corriendo hacia Elena. Diego, 3 años menor que Carmen y gerente de una sucursal bancaria, abrazó a su hermana. «¿Y Ricardo? ¿No ha llegado?» «Está por llegar», mintió Carmen. «Tenía una junta de último minuto». A las 7:30, el teléfono sonó. Carmen se apresuró a contestar. «Carmen, soy yo». La voz de Ricardo sonaba tensa. «La junta se alargó más de lo esperado. Creo que no voy a poder llegar hasta las 8:30, tal vez 9. Ricardo, es el cumpleaños de mi mamá. ¿Prometiste estar aquí?» «Ya sé, pero esto es importante. Es el proyecto del centro comercial en Satélite». «Está bien, Ricardo. Te esperamos. No me esperen para cenar. Empiecen sin mí». La familia se sentó alrededor de la mesa ovalada de caoba. Elena había puesto la vajilla de porcelana que guardaba para las ocasiones especiales. Don Joaquín levantó su copa para hacer un brindis por Elena, y la conversación fluyó entre anécdotas familiares y recuerdos entrañables. Eran las 8:15 cuando sonó el timbre. Carmen se levantó automáticamente, asumiendo que finalmente Ricardo había llegado. Pero cuando abrió la puerta no encontró a su marido. En el umbral estaba una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello rubio platinado y ojos verdes intensificados por un maquillaje dramático. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones rojos. Su sonrisa era perfecta, pero había algo en ella que hizo que Carmen sintiera un escalofrío inmediato. «Hola», dijo la mujer, con una voz dulce que contrastaba con la frialdad de su mirada. «¿Tú eres Carmen?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?» «Soy Valeria Sánchez. Trabajo con Ricardo». La sonrisa se amplió. «Me dijo que viniera a la cena familiar. ¿Él no está aquí todavía?» Carmen sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. «¿Perdón? La cena de cumpleaños de tu mamá, ¿verdad? Ricardo me contó todo sobre ella. Me dijo que era muy importante para él estar aquí, pero que la junta se iba a alargar, así que me pidió que viniera primero. Creo que hay una confusión». «¿Confusión?» Valeria ladeó la cabeza.
Ricardo y yo hemos estado trabajando muy de cerca en el proyecto del centro comercial. Muy de cerca. De hecho, acabamos de salir de la junta hace una hora. Bueno, técnicamente no fue una junta de trabajo. ¿Quién es, mija? La voz de don Joaquín llegó desde el comedor. Carmen no podía hablar. Valeria empujó gentilmente a Carmen hacia un lado y entró a la casa sin invitación. Ah, debe ser el papá de Carmen. Ricardo me ha hablado tanto de él. Don Joaquín, ¿verdad? Don Joaquín apareció en el pasillo, observando a la mujer desconocida que había entrado a su casa como si fuera la dueña. Buenas noches, dijo con cortesía automática. No creo que nos hayan presentado. Soy Valeria Sánchez, la socia de trabajo de Ricardo. Él me pidió que viniera a conocer a la familia. Carmen encontró su voz. Valeria, creo que hay una confusión. Esta es una cena familiar privada. ¿Y Ricardo nunca te mencionó que trabajábamos juntos? Valeria la interrumpió, con sorpresa exagerada. Qué extraño, porque a mí me cuenta todo sobre ustedes. Por ejemplo, me contó que ya no duermen en la misma recámara desde hace 6 meses. El silencio fue ensordecedor. Elena apareció detrás de don Joaquín, sonriendo con calidez. Usted debe ser Elena. ¡Feliz cumpleaños! Ricardo me ha hablado tanto de usted. Elena, confundida pero hospitalaria, invitó a Valeria al comedor. Carmen observó con horror cómo su madre guiaba a la intrusa hacia la mesa familiar. Don Joaquín se quedó en el pasillo, observando a su hija con preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Carmen asintió, pero ambos sabían que era mentira. En el comedor, Valeria se sentó en la silla reservada para Ricardo, charlando sobre la vajilla de porcelana. Esta vajilla es preciosa. Ricardo me contó que Carmen quería venderla el año pasado para pagar algunas deudas. Elena parpadeó, confundida. ¿Vender la vajilla? Pero Carmen nunca... Ay, tienes razón. Valeria se tapó la boca. Ricardo siempre me dice que hablo demasiado. Es que me siento tan cómoda con la familia. Cuando Diego y Mariana regresaron al comedor, Carmen tuvo que hacer las presentaciones. Valeria saludó a Diego con familiaridad excesiva. El hermano menor. Ricardo me ha hablado tanto de ti. Diego frunció el ceño. La conversación continuó con Valeria haciendo comentarios cargados de doble sentido sobre su colaboración íntima con Ricardo, mientras Carmen cortaba mecánicamente su comida sin comer. ¿Y en qué exactamente trabajan juntos?, preguntó don Joaquín, con voz controlada, pero con un filo apenas perceptible. Principalmente en el diseño de interiores del centro comercial, respondió Valeria. Pero últimamente hemos estado explorando otros proyectos, más personales. Elena preguntó sobre la familia de Valeria, quien mencionó que había encontrado una nueva familia en México, mirando directamente a Carmen. Ricardo ha sido como un mentor para mí. Me ha enseñado tantas cosas sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Carmen dejó caer el tenedor. Creo que voy a llamar a Ricardo. Oh, no te molestes. Le mandé un mensaje. Me dijo que llegará en una hora más. Está terminando algunos asuntos pendientes. Carmen se dirigió a la cocina, seguida por don Joaquín. ¿Hace cuánto tiempo lo sabías?, le preguntó. Creo que lo supe hace meses, pero no quería admitirlo, respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. Pero nunca pensé que sería tan cruel como para traerla aquí. ¿Crees que él la mandó? No. Ella vino por su cuenta. La pregunta es ¿por qué? Don Joaquín observó a su hija. ¿Qué quieres hacer? Voy a terminar la cena de cumpleaños de mamá. Después veré qué hago con mi vida. Tu madre y yo no criamos a una víctima. Te criamos a ti. Regresaron al comedor, donde Valeria contaba sobre un viaje a Cancún con Ricardo. 3 días trabajando de sol a sol, compartiendo ideas, compartiendo todo. Carmen recordó ese fin de semana. Ricardo le había dicho que iba a una conferencia en Monterrey. Cuando trabajas con alguien que realmente te inspira, que te hace sentir viva, el cansancio desaparece, continuó Valeria. Ricardo tiene esa capacidad de hacer que una mujer se sienta especial. Don Joaquín había estado observando a Valeria toda la cena y había llegado a una conclusión. Había venido con el propósito específico de lastimar a Carmen públicamente. Valeria, dijo don Joaquín, con voz calmada pero firme,
¿Ricardo sabe que estás aquí? Por primera vez Valeria pareció descolocada. Bueno, él sabía que tenía ganas de conocer a la familia. Eso no responde mi pregunta. Ricardo sabe, específicamente, que viniste aquí esta noche. Él ha estado muy ocupado últimamente. Entiendo. Entonces viniste por tu propia cuenta. ¿Y cuál era tu objetivo? Valeria se removió incómoda. Solo quería conocer a la familia de alguien que es importante para mí. ¿Importante como compañero de trabajo? Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Ricardo y yo tenemos una conexión especial que va más allá del trabajo. Entiendo, dijo don Joaquín, levantándose lentamente. ¿Y crees que era apropiado venir aquí a la casa de su esposa en el cumpleaños de su suegra para hablar de esa conexión especial? Yo no vine a hablar de nada. Pero has hablado de viajes con él, de secretos sobre su matrimonio, de su relación íntima, todo enfrente de su esposa y su familia. Elena finalmente entendió lo que había estado sucediendo. Valeria, creo que es hora de que te vayas. Pero Elena, yo no hice nada malo. ¿Nada malo? Elena se acercó. Viniste a mi casa en mi cumpleaños, te sentaste en mi mesa y pasaste la noche torturando a mi hija con detalles sobre tu aventura con su marido. Don Joaquín se dirigió al aparador y extrajo una libreta. Escribió algo y regresó a la mesa. ¿Sabes qué es esto? Le preguntó mostrando el papel. Valeria leyó. Estudio Arquitectónico Mendoza Villarreal, Avenida Insurgentes, 2847. Esa es la dirección donde trabajas con Ricardo. Mi cuñado Roberto es el dueño del edificio y de otros 4 edificios comerciales importantes en la ciudad. Valeria palideció. Si le cuento lo que pasó aquí esta noche, estoy seguro de que encontrará razones para revisar los contratos de arrendamiento. Usted no puede hacer eso. Jovencita, he vivido en esta ciudad 70 años. El contador del estudio es mi compadre. El inspector de permisos es mi vecino. La secretaria del despacho legal es hija de mi mejor amigo. Don Joaquín se inclinó hacia ella. Vas a levantarte, vas a caminar hacia esa puerta y vas a salir de mi casa. Y si alguna vez vuelves a acercarte a mi familia, vas a conocer un lado mío que no has visto. ¿Me está amenazando? Te estoy educando. Algo que evidentemente nadie hizo cuando eras pequeña. Valeria se levantó lentamente, su confianza completamente destruida. Miró alrededor de la mesa, buscando apoyo, pero solo encontró expresiones de desprecio. Esta no va a ser la última vez que me vean, dijo con voz temblorosa, tratando de recuperar algo de dignidad. Don Joaquín sonrió fríamente. Espero que tengas razón. La próxima vez será aún más interesante. Valeria caminó hacia la puerta, con Elena siguiéndola para asegurar que se fuera. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, como el final de un capítulo doloroso. Carmen se quedó sentada en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Don Joaquín regresó a su lugar y tomó su copa de agua. Bueno, dijo, levantando la copa. Creo que ahora sí podemos terminar de celebrar tu cumpleaños como se debe, Elena. Pero todos sabían que la verdadera celebración apenas estaba comenzando, y que Valeria había cometido el error de subestimar a la familia Herrera. El silencio que siguió a la partida de Valeria era tan denso que parecía tener peso propio. Carmen permanecía inmóvil en su silla, con la mirada perdida en el plato de mole que apenas había tocado. Elena se había sentado nuevamente, pero sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su servilleta. Diego y Mariana intercambiaban miradas llenas de preguntas no formuladas, mientras que don Joaquín observaba a su familia con la expresión de un general evaluando los daños después de una batalla. «Mamá», dijo Carmen finalmente, con una voz que sonaba extrañamente tranquila. «Lamento mucho que tu cumpleaños se haya arruinado así». Elena extendió su mano y cubrió la de su hija. «Mija, mi cumpleaños no se arruinó. Esa persona no tiene el poder de arruinar nada en esta familia. Pero sí lo tiene», murmuró Carmen. «Ya lo hizo». Don Joaquín se aclaró la garganta. «Carmen, necesitamos hablar de lo que sigue ahora». «¿Qué sigue?» Carmen soltó una risa amarga. «¿Te refieres a si voy a confrontar a Ricardo? ¿Si voy a pedirle el divorcio? ¿Si voy a hacer como que nada de esto pasó?» «Me refiero», dijo don Joaquín,
con la paciencia de quien ha aprendido que las decisiones importantes no se toman en caliente, a que necesitas pensar con claridad antes de hacer cualquier cosa. Diego se inclinó hacia adelante. Carmen, todos sabemos que Ricardo es un imbécil, pero ¿qué evidencia real tienes? Esa mujer podría estar mintiendo, exagerando. ¿En serio? Carmen lo miró con incredulidad. ¿Crees que se inventó lo del viaje a Cancún? ¿Crees que se inventó que no dormimos en la misma recámara? No, intervino Mariana. Pero Diego tiene razón en algo. Necesitas más que las palabras de una loca vengativa si vas a tomar decisiones legales. ¿Decisiones legales? Elena pareció alarmada. ¿Estamos hablando de divorcio? Carmen se levantó bruscamente de la mesa. No lo sé, mamá. Honestamente, no sé nada en este momento. Caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero de la casa. Afuera, la tormenta que había amenazado toda la tarde finalmente había comenzado. Las primeras gotas gruesas golpeaban contra el cristal como lágrimas del cielo. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Carmen, sin voltear a ver a su familia. No es la infidelidad. Bueno, sí me duele, pero no es lo peor. Pero no. Lo peor es darme cuenta de que he estado viviendo una mentira durante meses, tal vez años, y que todos ustedes lo notaron antes que yo. Eso no es cierto, protestó Elena. Sí lo es, mamá. Carmen se volteó. Papá sabía. Lo vi en su cara cuando esa mujer empezó a hablar. Él ya sabía. Don Joaquín suspiró profundamente. Tenía sospechas, no certezas. Y no era mi lugar decir nada sin pruebas. ¿Desde cuándo?, preguntó Carmen. Desde hace unos 4 meses. Ricardo cambió. Sus excusas se volvieron más elaboradas, más frecuentes. Empezó a evitar el contacto visual conmigo cuando mentía. Diego frunció el ceño. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Carmen, creo que tu marido te está engañando, pero no tengo pruebas. ¿Ustedes habrían querido que alguien les dijera algo así sin estar seguros? Mariana asintió lentamente. Joaquín tiene razón. Es una posición imposible. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Carmen miró el aparato como si fuera una serpiente venenosa. Debe ser Ricardo, murmuró. ¿Quieres que conteste yo?, ofreció Diego. No. Carmen caminó hacia el teléfono con determinación. Es mi vida, mi matrimonio, mi problema. Levantó el auricular. Bueno, Carmen, amor, soy yo. La voz de Ricardo sonaba casual, normal, como si no hubiera pasado nada extraordinario. ¿Cómo estuvo la cena? Lamento muchísimo haber llegado tarde. Esta junta se extendió mucho más de lo que esperaba. Carmen cerró los ojos. Durante un momento, se permitió imaginar que las últimas 2 horas habían sido una pesadilla, que su marido realmente había estado en una junta, que Valeria Sánchez no existía. La cena estuvo interesante, respondió. ¿Interesante? ¿Todo bien? Suenas rara. Ricardo, ¿conoces a alguien llamada Valeria Sánchez? El silencio del otro lado de la línea duró exactamente 3 segundos. Para Carmen, fueron los 3 segundos más reveladores de su matrimonio. ¿Valeria? Sí, trabaja conmigo. ¿Por qué? La familia observaba a Carmen, quien había cerrado los puños tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Por qué vino aquí esta noche? ¿Cómo que vino ahí? ¿A la casa? Sí, Ricardo. Vino a la cena de cumpleaños de mi mamá. Dijo que tú la habías invitado. ¿Qué? Eso es ridículo, yo jamás... Carmen, te juro que yo no... Ricardo. La voz de Carmen cortó sus protestas como una hoja afilada. ¿Estuviste en Cancún con ella hace 3 meses? Otro silencio. Más largo esta vez. Carmen, ¿puedo explicarte? Responde la pregunta. ¿Sí o no? Sí, pero no fue lo que piensas. Era un viaje de trabajo. El cliente insistió en que... Carmen colgó el teléfono. El aparato volvió a sonar inmediatamente. Carmen lo miró sin moverse. Sonó 15 veces antes de detenerse. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena con voz pequeña. Ahora, dijo don Joaquín, levantándose de su silla. Carmen va a venir conmigo a mi estudio, y vamos a hacer un plan. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Diego. El tipo de plan que se hace cuando alguien ha subestimado gravemente a esta familia. Carmen siguió a su padre por el pasillo hacia el estudio.
Una habitación que había sido su refugio desde la infancia. Las paredes estaban cubiertas de libros de contabilidad, novelas de detectives que don Joaquín coleccionaba, y fotografías familiares que abarcaban 5 décadas. Se sentaron en los 2 sillones de cuero café, que habían estado ahí desde que Carmen tenía memoria. «Dime qué estás sintiendo realmente», dijo don Joaquín. Carmen se recostó en el sillón y cerró los ojos. «Estoy furiosa, estoy humillada, estoy traicionada, pero sobre todo, papá, estoy cansada». ¿Cansada de qué? De fingir que todo está bien, de hacer como que no noto las llamadas que corta cuando entro al cuarto, de pretender que creo sus excusas cada vez más elaboradas, de ser la esposa perfecta de un hombre que claramente no me respeta. Don Joaquín asintió. «¿Y qué quieres hacer con eso?» «Quiero lastimarlo como él me lastimó a mí. Quiero que sienta lo que yo sentí esta noche cuando esa mujer se sentó en mi mesa y me humilló frente a mi familia. Eso es comprensible. Pero la venganza es un lujo que solo pueden darse quienes no tienen nada que perder. Tú tienes mucho que perder y mucho que ganar si manejas esto correctamente». Carmen abrió los ojos. «¿Qué quieres decir?» Don Joaquín se levantó y caminó hacia su escritorio, donde abrió un cajón y extrajo una carpeta amarilla. «¿Recuerdas que cuando Ricardo y tú compraron la casa yo insistí en revisar todos los documentos?» «Sí, me dio mucha pena porque pensé que no confiabas en él». No confiaba en él. Y resulta que tenía razón. Don Joaquín abrió la carpeta. «La casa está a nombre de ambos, pero el enganche lo pusiste tú con la herencia de tu abuela Esperanza. Ricardo puso su firma, pero no su dinero». Carmen frunció el ceño. «¿Y eso qué significa?» «Significa que en caso de divorcio, tienes derecho a más de la mitad del valor de la casa. También significa que todos los muebles y electrodomésticos que compraron con tarjetas de crédito a tu nombre son legalmente tuyos. Papá, ¿por qué guardaste todo esto?» «Porque he visto demasiados matrimonios fracasar, mija. Y he visto demasiadas mujeres quedarse sin nada porque no se prepararon para protegerse». Don Joaquín regresó a su sillón. «Pero antes de que hablemos de divorcio, necesitas decidir si eso es realmente lo que quieres». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tienes 3 opciones. Primera, confrontar a Ricardo, exigir que termine con esa mujer, ir a terapia matrimonial y tratar de salvar tu matrimonio». Carmen hizo una mueca. «No creo que eso sea posible después de lo de esta noche». Segunda opción, divorciarte inmediatamente, dividir los bienes y seguir adelante con tu vida. ¿Y la tercera?» Don Joaquín sonrió, y Carmen reconoció esa sonrisa. Era la misma que había puesto cuando despidió a Valeria. «La tercera opción es más creativa, y requiere que pienses como una herrera, no como una víctima. ¿Qué tienes en mente? ¿Recuerdas lo que le dije a esa mujer sobre mis conexiones en la ciudad?» Carmen asintió. No estaba fanfarroneando. «Roberto, mi cuñado, realmente es dueño del edificio donde trabaja Ricardo. Pero también es dueño de otros edificios, incluyendo el edificio donde vive Valeria Sánchez». Carmen se enderezó. «¿Cómo sabes dónde vive?» «Porque después de que empecé a sospechar de Ricardo, contraté a un investigador privado, un viejo amigo que trabajaba en la policía judicial antes de jubilarse». «Papá». Carmen no sabía si sentirse impresionada o alarmada. «El reporte está en esta carpeta. Ricardo y Valeria han estado viéndose durante 8 meses. Se reúnen 2 veces por semana en el Hotel Marquis Reforma. Él paga la renta del departamento de ella, sus tarjetas de crédito, y le compró un Tsuru modelo 2018 que está registrado a nombre de una empresa fantasma que él creó para ocultar el gasto». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Durante 8 meses? Hay fotografías, recibos, registros de hotel, todo lo que necesitas para un divorcio sin complicaciones, con la custodia de todos los bienes que les corresponden legalmente». Carmen tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había docenas de fotografías. Ricardo y Valeria entrando y saliendo del hotel, comprando juntos en Polanco, besándose en el estacionamiento de un restaurante. Había copias de recibos de tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios, incluso las escrituras del departamento de Valeria. «¿Cuánto te costó todo esto?», preguntó Carmen,
con lágrimas en los ojos. Menos de lo que Ricardo se ha gastado en esa mujer en los últimos 2 meses, respondió don Joaquín secamente. Carmen cerró la carpeta. ¿Y cuál es exactamente la tercera opción? La tercera opción es que uses esta información estratégicamente, no para vengarte, sino para asegurar que cuando esta situación termine, tú salgas con la dignidad intacta y con el futuro que mereces. ¿Cómo? Don Joaquín se inclinó hacia adelante. Ricardo va a venir aquí en cualquier momento, ¿verdad? Está desesperado por explicar, por arreglar las cosas, por convencerte de que no es lo que parece. Probablemente. Cuando llegue, vas a actuar como si no hubiera pasado nada grave. Vas a decirle que Valeria te contó que trabajaban juntos, que te pareció una coincidencia divertida que apareciera en la cena, y que esperas conocerla mejor pronto. Carmen lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Vas a hacer que crea que no entendiste las insinuaciones de Valeria, que no sospechas nada, que eres la misma esposa ingenua de siempre. Papá, no entiendo. Carmen, esa mujer vino aquí esta noche porque quiere que tú descubras la aventura. Quiere que confrontes a Ricardo, que le hagas una escena, que lo obligues a elegir entre ustedes dos. Carmen empezó a entender. ¿Y si él cree que no me di cuenta? Va a relajarse, va a bajar la guardia. Y mientras tanto, tú vas a usar el tiempo para preparar tu salida de este matrimonio de la manera que más te convenga. ¿Y si él decide dejarme por ella de todas formas? Mejor para ti. Pero si la conozco a ella, y creo que la conozco después de lo de esta noche, no va a estar satisfecha con ser la amante secreta por mucho tiempo más. Va a presionar a Ricardo para que tome una decisión, y va a cometer errores. Carmen se quedó en silencio, procesando todo lo que su padre le había dicho. ¿Y qué pasa con Valeria?, preguntó finalmente. La sonrisa de don Joaquín se volvió más fría. Valeria va a descubrir que subestimó gravemente a la familia con la que decidió meterse. En ese momento, escucharon el sonido de un auto llegando a la entrada de la casa. Ese debe ser Ricardo, dijo Carmen, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. ¿Estás lista?, preguntó don Joaquín. Carmen respiró profundamente, pensando en todo lo que había perdido esa noche. Su inocencia sobre su matrimonio, su confianza en el hombre que había amado durante 15 años, su sensación de seguridad en su propia vida, pero también pensó en lo que había ganado. La verdad, el apoyo incondicional de su familia, y un plan para recuperar el control de su futuro. Sí, respondió, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Estoy lista. El sonido de la llave de Ricardo en la cerradura principal resonó por toda la casa como una cuenta regresiva. Carmen y don Joaquín salieron del estudio justo cuando Diego y Mariana ayudaban a Elena a recoger los platos de la cena interrumpida. Los niños habían sido llevados a la sala de televisión, donde Mariana había puesto una película de Disney para mantenerlos distraídos del drama de los adultos. ¿Carmen? La voz de Ricardo llegó desde la entrada, cargada de ansiedad mal disimulada. ¿Estás aquí? Carmen intercambió una mirada rápida con su padre, quien asintió casi imperceptiblemente. Era hora de poner en práctica el plan que acababan de formar. Aquí estoy, amor, respondió Carmen modulando su voz para sonar cansada pero no alterada. Estamos en el comedor terminando de recoger. Ricardo apareció en el umbral del comedor, con el cabello despeinado y la corbata floja. Su traje gris, normalmente impecable, estaba arrugado como si hubiera estado sentado en el carro durante mucho tiempo antes de decidirse a entrar. Sus ojos cafés, que una vez Carmen había encontrado tan atractivos, ahora buscaban desesperadamente en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando. «Feliz cumpleaños, Elena», dijo Ricardo, acercándose a besar la mejilla de su suegra. Elena lo recibió con una frialdad educada que él pareció no notar, demasiado concentrado en evaluar el estado de ánimo de Carmen. «Gracias, Ricardo», respondió Elena, su voz neutra, pero sus ojos transmitiendo todo el desprecio que sentía. «Lamento mucho llegar tan tarde», continuó Ricardo, dirigiéndose principalmente a Carmen. «Esta junta fue una pesadilla. El cliente cambió de opinión sobre el diseño 3 veces, y cuando creíamos que habíamos terminado, pidió modificaciones adicionales». Carmen lo observó mientras mentía,
notando detalles que antes había ignorado. Cómo evitaba el contacto visual directo cuando fabricaba excusas. Cómo sus manos se movían nerviosamente hacia la corbata. Cómo su pie derecho tamborileaba ligeramente contra el suelo. Durante 15 años había interpretado estos gestos como señales de su naturaleza perfeccionista y ambiciosa. Ahora los reconocía como lo que realmente eran: indicadores de decepción. «No te preocupes», dijo Carmen, acercándose a él y ajustándole la corbata en un gesto que parecía cariñoso, pero que en realidad era calculado. «Entiendo que el trabajo es importante». La sorpresa en el rostro de Ricardo fue momentánea, pero Carmen la captó. Él había esperado una confrontación, tal vez lágrimas, ciertamente preguntas difíciles. No había esperado comprensión. «¿Segura que no estás molesta?», preguntó estudiando su rostro. «¿Por qué estaría molesta? Estas cosas pasan». Carmen sonrió, y la sonrisa alcanzó sus ojos porque en el fondo disfrutaba de su nueva capacidad para mentir tan convincentemente como él. Además, tuvimos una visita inesperada que hizo la noche muy interesante. Ricardo se tensó visiblemente. «¿Ah, sí? Una compañera tuya del trabajo vino a presentarse. Valeria algo. ¿Sánchez? ¿Valeria vino aquí?» La voz de Ricardo subió un tono, y Carmen pudo ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de calcular qué tanto daño había hecho la mujer. «Sí, qué coincidencia, ¿no? Dijo que trabajaba contigo en el proyecto del centro comercial. Parece muy entusiasta». Carmen observó cómo Ricardo procesaba esta información. Podía ver el alivio mezclándose con la confusión en su expresión. Si Carmen hubiera entendido las insinuaciones de Valeria, no estaría hablando de ella con tanta tranquilidad. «Sí, es muy dedicada a su trabajo», respondió Ricardo lentamente. «Se nota. Me contó sobre el viaje que hicieron a Cancún para el proyecto del hotel. Suena como si hubiera sido muy productivo». Ricardo tragó saliva audiblemente. «Sí, fue un proyecto importante». Don Joaquín, que había estado observando esta interacción desde el otro lado del comedor, decidió intervenir. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?» «Claro, don Joaquín». Los dos hombres se dirigieron hacia el estudio, mientras Carmen ayudaba a su madre y a Mariana a terminar de limpiar. Diego se acercó a su hermana con expresión preocupada. «Carmen, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Actúas como si nada hubiera pasado». «Exactamente», murmuró Carmen, asegurándose de que nadie más pudiera escucharla. «Papá me explicó la estrategia. Mientras Ricardo crea que no entendí nada, tengo tiempo para prepararme adecuadamente». «¿Prepararte para qué?» «Para salir de este matrimonio con mi dignidad intacta». Mientras tanto, en el estudio, don Joaquín cerraba la puerta y se dirigía a su escritorio. Ricardo se quedó de pie en el centro de la habitación, claramente nervioso. «Siéntate, Ricardo». «Don Joaquín, sobre lo de esta noche, puedo explicarlo todo». «No necesitas explicarme nada a mí», lo interrumpió don Joaquín, sentándose detrás de su escritorio. «No soy tu esposa». Ricardo se sentó en el borde del sillón, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. «Sin embargo», continuó don Joaquín, «sí necesito decirte algo importante». «¿Qué cosa?» Don Joaquín abrió el mismo cajón del que había sacado la carpeta de Carmen y extrajo otra carpeta. «Esta azul». La colocó sobre el escritorio sin abrirla. «Durante los últimos 30 años de mi carrera como contador, aprendí que los números nunca mienten. Las personas sí, pero los números no. No entiendo a dónde quiere llegar. También aprendí que cuando un hombre empieza a hacer gastos inusuales, gastos que no puede explicar fácilmente a su esposa, generalmente hay una razón muy específica para esos gastos». Ricardo se había puesto pálido. «¿De qué números está hablando?» «Del Hotel Marquis Reforma. 2 veces por semana durante los últimos 8 meses. Siempre la misma habitación. Siempre pagado con tu tarjeta de crédito personal. Como del departamento en Roma Norte. Renta de 25,000 pesos mensuales. Pagada desde una cuenta empresarial que abriste específicamente para gastos de... ¿Cómo lo llamaste en los documentos? Consultoría externa». Ricardo se había levantado y caminaba nerviosamente por la habitación. «Don Joaquín, usted no entiende. Del Suru 2018, color rojo.
placas 985 TNV4, registrado a nombre de Consultora Arquitectónica del Valle, una empresa que curiosamente solo tiene un empleado. Usted me está espiando. Te estoy protegiendo. Don Joaquín se recostó en su silla. Y más importante, estoy protegiendo a mi hija. ¿Protegerla de qué? De ti. El silencio que siguió a estas palabras fue devastador. Ricardo se quedó inmóvil en el centro de la habitación, mientras don Joaquín lo observaba con la expresión de un juez que está a punto de dictar sentencia. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Ricardo finalmente. Quiero que entiendas tu posición actual, respondió don Joaquín abriendo la carpeta azul. Carmen todavía no sabe lo que hay aquí dentro. Cree que eres un esposo que comete errores, no un hombre que ha estado viviendo una doble vida durante 8 meses. Si le muestra eso, yo no le voy a mostrar nada, ese no es mi trabajo. Don Joaquín cerró la carpeta. Mi trabajo es asegurarme de que cuando esta situación inevitablemente explote, mi hija esté protegida. Carmen y yo podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, ¿Puedes arreglar que hayas gastado más de 200,000 pesos en los últimos 8 meses en una mujer que no es tu esposa? ¿Puedes arreglar que hayas mentido sobre viajes de trabajo mientras te ibas de vacaciones románticas? ¿Puedes arreglar que tu amante haya venido a humillar a Carmen en la mesa familiar? Ricardo se desplomó en el sillón. Fue un error. Todo fue un error terrible. No, Ricardo. Un error es olvidar un aniversario. Un error es llegar tarde a una cena importante. Lo que tú hiciste fue una serie de decisiones calculadas y egoístas. ¿Qué quiere que haga? Don Joaquín se inclinó hacia adelante. Quiero que tomes una decisión. Una decisión real. No otra mentira que te ayude a ganar tiempo. ¿Qué tipo de decisión? O terminas inmediata y completamente con esa mujer. Vienes completamente limpio con Carmen sobre todo lo que has hecho. Y dedicas el resto de tu vida a tratar de reparar el daño que has causado. O aceptas que tu matrimonio ha terminado y trabajas conmigo para asegurar que la separación sea lo menos traumática posible para Carmen. Ricardo se pasó las manos por el cabello. ¿Y si elijo la primera opción? Entonces vas a tener que demostrar que eres el hombre que creíamos que eras cuando Carmen se casó contigo. Y eso va a requerir sacrificios que no estoy seguro de que estés dispuesto a hacer. ¿Qué tipo de sacrificios? Valeria Sánchez va a tener que desaparecer de tu vida completamente. No solo profesionalmente, sino geográficamente. Va a tener que irse de la Ciudad de México. No puedo controlar lo que ella haga. Claro que puedes. Tú pagas su departamento, su auto, sus gastos. Cortas todo eso, y ella se va a ver obligada a buscar nuevas oportunidades en otro lugar. Ricardo se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que don Joaquín estaba proponiendo. Además, continuó don Joaquín, vas a tener que ser completamente transparente con Carmen. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, horarios de trabajo, contactos telefónicos, todo. Eso es lo que se requiere cuando has destruido la confianza en un matrimonio y quieres reconstruirla. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la tormenta había arreciado, y los relámpagos iluminaban intermitentemente el jardín. ¿Y si elijo la segunda opción? Entonces trabajaremos juntos para asegurar que Carmen reciba lo que le corresponde legalmente, y que el proceso sea rápido y discreto. ¿Qué le corresponde legalmente? Don Joaquín sonrió ligeramente. Más de lo que piensas. Pero esa conversación sería entre abogados. ¿Me está chantajeando? Te estoy ofreciendo una oportunidad de manejar esta situación como un adulto responsable, en lugar de como el cobarde mentiroso en el que te has convertido. Ricardo se volteó desde la ventana. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Carmen cree que esta noche fue solo una coincidencia incómoda. Esa ilusión no va a durar mucho, especialmente si Valeria decide hacer otra visita. Yo diría que tienes tal vez una semana antes de que la verdad salga a la luz, de una manera o de otra. ¿Y si Valeria no coopera con desaparecer? La expresión de don Joaquín se endureció. Esa mujer subestimó a esta familia una vez esta noche. No va a tener la oportunidad de hacerlo de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que hay más de una manera de motivar a alguien para que tome las decisiones correctas. En ese momento, tocaron a la puerta del estudio. ¿Papá?
Era la voz de Carmen. ¿Todo está bien ahí adentro? Sí, mija, ya terminamos, respondió don Joaquín, mientras guardaba la carpeta azul en el cajón. Ricardo ya se va para la casa. La puerta se abrió y Carmen entró. ¿Todo bien, amor?, le preguntó a Ricardo, notando su expresión tensa. Sí, sí, todo perfecto, respondió Ricardo forzando una sonrisa. Tu papá y yo solo estábamos hablando de trabajo. Qué bueno, ya recogimos todo. Mamá ya se fue a dormir, está muy cansada. Por supuesto, fue una noche intensa, dijo Ricardo. Carmen se acercó a él y lo tomó del brazo. ¿Nos vamos ya? También estoy agotada. Claro, vámonos. Mientras caminaban hacia la puerta principal, don Joaquín los siguió. En la entrada, Ricardo se despidió educadamente de Diego y Mariana, quienes respondieron con la cortesía mínima requerida. Gracias por la cena, don Joaquín, dijo Ricardo extendiendo la mano. Don Joaquín la estrechó, pero mantuvo el contacto visual. Gracias por venir, Ricardo. Espero que hayas aprendido algo importante esta noche. Sí, señor. Definitivamente. Carmen se despidió de su familia con besos y abrazos. Cuando llegó a don Joaquín, él la abrazó un poco más fuerte de lo normal. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, le murmuró al oído. Sí, papá. Confía en mí. Siempre confío en ti, mija. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. Lo haré. Carmen y Ricardo salieron a la lluvia y corrieron hacia el carro. Una vez adentro, con el motor encendido y el aire acondicionado funcionando para desempañar los cristales, Ricardo se volteó hacia su esposa. Carmen, sobre lo de esta noche. ¿Qué cosa? Esa mujer, Valeria. No quiero que malinterpretes. ¿Malinterpretar qué? Carmen lo miró con expresión genuinamente confundida. Es tu compañera de trabajo, ¿no? Sí, pero... Bueno, ella a veces puede ser un poco intensa en su manera de relacionarse con la gente. ¿Intensa cómo? Ricardo se removió incómodamente en su asiento. A veces dice cosas que pueden malinterpretarse. Cosas sobre trabajo que suenan más personales de lo que realmente son. Carmen asintió pensativamente. Ah, sí, noté que era muy expresiva, pero se ve que realmente admira tu trabajo. Habló mucho sobre lo talentoso que eres, lo inspirador que puede ser trabajar contigo. ¿Eso dijo? Entre otras cosas. También mencionó que los viajes de trabajo contigo han sido muy, como lo puso, muy gratificantes profesionalmente. Ricardo no sabía si sentirse aliviado o preocupado por la interpretación aparentemente inocente que Carmen estaba dando a los comentarios de Valeria. Carmen, solo quiero que sepas que yo nunca haría nada que pudiera lastimarte o faltar el respeto a nuestro matrimonio. Carmen se volteó hacia él con una sonrisa que parecía completamente sincera. Lo sé, amor. Por eso me casé contigo. Ricardo sintió una punzada de culpa tan fuerte que físicamente le dolió el estómago. Aquí estaba Carmen, confiando en él completamente, mientras él había estado traicionándola durante meses. Durante el trayecto a casa, Carmen mantuvo una conversación ligera sobre la cena, los planes para la semana siguiente, los pendientes del trabajo. Ricardo respondía automáticamente, pero su mente estaba procesando las opciones que don Joaquín le había presentado. Al llegar a su casa en la colonia Nápoles, una casa de 2 pisos con jardín que habían comprado 3 años atrás con tanto orgullo, Ricardo se sintió como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Era realmente su hogar? ¿O se había convertido en solo otro lugar donde tenía que mantener una fachada? Una vez adentro, Carmen se dirigió directamente al baño para prepararse para dormir. Ricardo se quedó en la sala, observando las fotografías de su boda que decoraban una mesa lateral. En esas imágenes, tanto él como Carmen se veían tan jóvenes, tan esperanzados, tan seguros de que su amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Cuando Carmen regresó, vestida con su pijama de algodón azul, encontró a Ricardo sentado en el sofá, con una de las fotografías de la boda en las manos. ¿Qué haces?, preguntó sentándose a su lado. Solo recordando, respondió Ricardo. Carmen tomó la fotografía. Era de su primer baile como esposos, con Elena y don Joaquín sonriendo en el fondo. Éramos tan jóvenes,
murmuró Carmen. ¿Crees que éramos más felices entonces? Carmen lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas eso? No sé. A veces siento como si hubiéramos perdido algo en el camino. Todos los matrimonios pasan por etapas, Ricardo. Es normal que después de 15 años las cosas sean diferentes. ¿Diferentes cómo? Carmen se recostó en el sofá, como si realmente estuviera considerando la pregunta. Menos intensas, tal vez. Más cómodas. Más predecibles. ¿Te molesta eso? ¿El qué? ¿La comodidad? Carmen se encogió de hombros. A veces extraño la pasión de los primeros años, pero también aprecio la estabilidad que tenemos ahora. Ricardo sintió otra punzada de culpa. Mientras Carmen valoraba su estabilidad matrimonial, él había estado buscando pasión en los brazos de otra mujer. Carmen, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no estuviéramos casados? Carmen lo miró con una expresión extraña. ¿Por qué haría eso? Solo hipotéticamente. Ricardo, ¿está todo bien? ¿Has estado muy raro desde que llegaste a casa de mis papás? Sí, solo estoy cansado. Ha sido una semana muy larga. Carmen se acercó y le puso una mano en la mejilla. ¿Seguro que no hay algo más? Puedes contarme cualquier cosa, ¿sabes? La ironía de esas palabras fue como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Lo sé. Y te amo por eso. Yo también te amo. Se besaron, un beso suave y familiar. Pero para Ricardo se sintió como un adiós. Esa noche, mientras Carmen dormía a su lado, Ricardo se quedó despierto mirando el techo. Pensaba en las palabras de don Joaquín, en las opciones que le había dado, en la expresión de Valeria cuando había sido humillada en la cena familiar. Pensaba también en Carmen, durmiendo tan confiadamente a su lado, sin saber que el hombre en quien había confiado durante 15 años la había traicionado de la manera más fundamental posible. Por primera vez en meses, Ricardo se permitió imaginar su vida sin Valeria, sin las mentiras constantes, sin la presión de mantener dos vidas separadas, sin el miedo constante de ser descubierto. La idea debería haberlo aliviado, pero en cambio, se sintió extrañamente vacía. Había comenzado la aventura con Valeria porque se había sentido aburrido, predecible, atrapado en una rutina matrimonial que ya no lo emocionaba. Valeria representaba todo lo que Carmen no era: impulsiva, exigente, impredecible. Con ella se sentía joven otra vez, deseado, vivo. Pero esta noche, viendo a Carmen manejar la situación con tanta gracia, recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar: su fortaleza silenciosa, su lealtad inquebrantable, su capacidad de encontrar paz en la simplicidad. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de texto. ¿Por qué no me dijiste que tu esposa era tan interesante? Tenemos que hablar. Mañana. V. Ricardo borró el mensaje sin responder, pero sabía que no podía ignorar a Valeria por mucho tiempo. Ella no era el tipo de mujer que desaparecía silenciosamente. Tenía una semana, según don Joaquín. Una semana para decidir qué tipo de hombre quería ser y qué tipo de vida quería vivir. Mientras la lluvia continuaba golpeando contra la ventana, Ricardo cerró los ojos y trató de imaginar su futuro. Pero por primera vez en meses no pudo ver nada claramente. Lo único que sabía con certeza era que después de esta noche, nada volvería a ser lo mismo. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como siempre, pero Carmen ya estaba despierta. Había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, no por el dolor emocional que había esperado, sino por algo completamente diferente, una extraña sensación de claridad y determinación que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro y un plan para alcanzarlo. Ricardo estaba profundamente dormido a su lado, roncando suavemente. Mientras lo observaba, Carmen se dio cuenta de que ya no sentía el amor automático que había caracterizado los primeros años de su matrimonio, pero tampoco sentía odio. Lo que sentía era algo más complicado, una mezcla de lástima, decepción y sorprendentemente gratitud. La traición de Ricardo la había liberado de la responsabilidad de ser la esposa perfecta de un matrimonio imperfecto. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba café, su teléfono vibró.
Un mensaje de su padre. ¿Cómo estás, mija? Si necesitas hablar, llámame. Carmen sonrió. Don Joaquín probablemente había dormido tan poco como ella, preocupándose por cómo manejaría esta nueva fase del plan. Le respondió. Todo bajo control, papá. Hablamos más tarde. Escuchó los pasos de Ricardo bajando las escaleras. Apareció en la cocina con el cabello despeinado y una expresión que mezclaba culpa y nerviosismo. Buenos días, dijo tentabilmente. Buenos días, amor. ¿Café? Sí, gracias. Ricardo se sentó en la mesa del desayuno observándola cuidadosamente. ¿Dormiste bien? Como un bebé, mintió Carmen sirviendo 2 tazas de café. ¿Y tú? Bien, bien. Otra mentira, pero Carmen ya no se molestaba en identificar cada engaño. Mientras desayunaban en silencio, Carmen repasó mentalmente la conversación que había tenido con su padre la noche anterior. La estrategia era simple, pero requería una actuación perfecta. Mantener la fachada de normalidad mientras reunía información y fortalecía su posición para el inevitable enfrentamiento. Ricardo, dijo finalmente, he estado pensando en lo que me dijiste anoche sobre sentir que habíamos perdido algo en nuestro matrimonio. Ricardo casi se atraganta con el café. ¿Ah, sí? Sí, y creo que tienes razón. Hemos caído en una rutina. Tal vez necesitamos hacer un esfuerzo por reconectarnos. ¿Qué tienes en mente? Carmen se acercó y se sentó en la silla junto a él. Bueno, para empezar, creo que deberíamos ser más abiertos sobre nuestras vidas. Por ejemplo, me gustaría conocer mejor a tus compañeros de trabajo, como esa chica de anoche, Valeria. Ricardo se tensó visiblemente. ¿Por qué? Porque Clearly es importante para ti profesionalmente. Habla de ti con tanta admiración. Me hizo darme cuenta de que tal vez no he estado lo suficientemente involucrada en tu carrera. Carmen, no necesitas... Quiero hacerlo. Lo interrumpió, poniendo una mano sobre la suya. De hecho, estaba pensando que tal vez podrías invitarla a cenar algún día. Aquí en casa. Podría cocinar algo especial. La expresión de pánico en el rostro de Ricardo fue tan evidente que Carmen tuvo que hacer un esfuerzo para no sonreír. No creo que sea necesario. ¿Por qué no? Si van a seguir trabajando juntos en ese proyecto del centro comercial, debería conocerla mejor. Además me cayó bien. Es muy... energética. Sí, tal vez más adelante. ¿Qué tal este viernes? Podrías invitarla después del trabajo. Ricardo se levantó abruptamente de la mesa. Se me hace tarde. Tengo una junta importante temprano. ¿Otra junta? Carmen ladeó la cabeza. Parece que han tenido muchas últimamente. Es una época muy ocupada, murmuró Ricardo, evitando su mirada mientras se dirigía hacia las escaleras para vestirse. Carmen se quedó sola en la cocina, sonriendo por primera vez desde la noche anterior. La reacción de Ricardo confirmaba todo lo que necesitaba saber. Ahora era cuestión de continuar aplicando presión de manera inteligente. Una hora después, cuando Ricardo se fue al trabajo con un beso apresurado y nervioso, Carmen llamó a su padre. ¿Cómo te fue?, preguntó don Joaquín sin preámbulos. Mejor de lo que esperaba. Le sugerí que invitara a Valeria a cenar el viernes. ¿Y? Casi se desmaya. Está completamente fuera de control, papá. No tiene idea de cómo manejar esta situación. Perfecto. Mientras tanto tengo noticias sobre la señorita Sánchez. ¿Qué tipo de noticias? Mi investigador siguió trabajando anoche después de que se fueron. Resulta que Valeria tiene algunos problemas financieros interesantes. Carmen se acomodó en el sofá, preparándose para escuchar los detalles. Para empezar, tiene deudas de tarjetas de crédito por más de 200,000 pesos. Deudas que adquirió antes de conocer a Ricardo. ¿En qué se gastó tanto dinero? Cirugía estética, ropa de diseñador, viajes a Europa el año pasado. La típica historia de alguien que vive por encima de sus posibilidades para mantener una imagen. Y luego apareció Ricardo. Exactamente. Un hombre casado, exitoso, que podía pagar su estilo de vida sin hacer preguntas incómodas sobre el futuro. Carmen sintió una mezcla de rabia y satisfacción. ¿Qué más? Su historial laboral es interesante. En los últimos 3 años ha trabajado en 4 empresas diferentes. Siempre dejó los trabajos después de aproximadamente 8 meses,
y siempre había rumores sobre relaciones inapropiadas con jefes o clientes casados. Es un patrón muy claro. Valeria Sánchez no es una mujer que se enamora, es una mujer que identifica oportunidades. Carmen procesó esta información. ¿Crees que realmente tiene sentimientos por Ricardo, o solo es otra oportunidad para ella? Basándome en su historial y su comportamiento de anoche, diría que Ricardo representa algo más que los otros. Él ha sido su fuente de ingresos más estable y generosa hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puede estar considerando convertir esta relación en algo permanente. Y anoche, cuando vino a conocer a la familia, estaba evaluando qué tan difícil sería reemplazarte. Carmen sintió un escalofrío. ¿Reemplazarme? Mija, esa mujer no vino a humillarte por despecho. Vino a estudiar a su competencia. Quería ver qué tipo de esposa eres, qué tipo de familia tienes, qué tan fuerte es tu matrimonio. ¿Y qué conclusión crees que sacó? Probablemente que Ricardo está casado con una mujer buena pero ingenua, de una familia tradicional y estable, en un matrimonio que se ha vuelto rutinario. En su mente eso la convierte en una amenaza manejable. Carmen se levantó del sofá y caminó hacia la ventana de la sala. Se equivocó. Completamente. Pero ahora tenemos una ventaja. Sabemos quién es realmente, mientras ella cree que nos tiene engañados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tú mantengas la presión sobre Ricardo mientras yo me encargo de algunos arreglos relacionados con la señorita Sánchez. ¿Qué tipo de arreglos? Es mejor que no sepas los detalles todavía. Confía en mí. Carmen colgó el teléfono sintiéndose como si estuviera en medio de una partida de ajedrez compleja, pero por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre sus propias piezas. Decidió usar el día para hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: cuidar de sí misma. Llamó a la peluquería donde se cortaba el cabello y pidió una cita de emergencia. Luego, llamó a su mejor amiga, Patricia, quien trabajaba como directora de marketing en una empresa de cosméticos. Patricia, soy Carmen. ¿Puedes almorzar hoy? Carmen, por supuesto. ¿Todo bien? Suenas diferente. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Te parece bien si nos vemos en el restaurante de siempre? Perfecto. ¿A las 2? Ahí estaré. 3 horas después, Carmen estaba sentada en la hacienda de los Morales, con un nuevo corte de cabello que la hacía verse 5 años más joven, esperando a Patricia. Había elegido ese restaurante específicamente porque sabía que Ricardo almorzaba ahí frecuentemente con clientes, y había una pequeña posibilidad de que apareciera con Valeria. Patricia llegó exactamente a tiempo. Como siempre, era una mujer de 42 años, divorciada, exitosa profesionalmente, y la persona más directa que Carmen conocía. «¡Wow!», dijo Patricia sentándose frente a ella. «Te ves increíble. ¿Qué está pasando?». Carmen respiró profundamente. «Ricardo me está engañando». «Hijo de puta», respondió Patricia sin dudar un segundo. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Oficialmente desde anoche. Extraoficialmente creo que lo sabía desde hace meses, pero no quería admitirlo». «¿Quién es ella?». «Una compañera de trabajo, 24 años, Valeria Sánchez». «¿Valeria Sánchez?». Patricia frunció el ceño. «Ese nombre me suena familiar». «¿En serio?». «Espera». Patricia sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. «¿Es rubia? ¿Muy maquillada? ¿Le gusta vestirse como si fuera a una fiesta de gala para ir a la oficina?». Carmen sintió cómo se le aceleraba el corazón. «Sí, exactamente así». «¿De dónde la conoces?». «Trabajó en nuestra empresa el año pasado. Duró exactamente 7 meses». «¿Por qué se fue?». Patricia miró alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar. «Porque mi jefe, Roberto Sandoval, terminó con ella cuando su esposa se enteró de la aventura». «¿Roberto Sandoval?». «El Roberto Sandoval de Sandoval & Associates». «El mismo». 52 años, casado por 25 años, 3 hijos en la universidad. Carmen sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo estuvieran cayendo en su lugar. ¿Qué pasó exactamente? Valeria empezó como asistente de marketing, pero rápidamente llamó la atención de Roberto. Al principio, todo parecía profesional, pero después de unos meses, era obvio que había algo más. Viajes de trabajo innecesarios, juntas que se alargaban hasta muy tarde,
gastos de representación exorbitantes. ¿Cómo se enteró la esposa? Valeria se volvió imprudente. Empezó a aparecer en eventos sociales donde sabía que estaría Roberto con su esposa. Coqueteaba abiertamente con él. Hacía comentarios sobre su trabajo que claramente cruzaban límites profesionales. Carmen pensó en la noche anterior, como lo que hizo anoche. ¿Qué hizo anoche? Carmen le contó toda la historia. La cena de cumpleaños, la aparición inesperada de Valeria, sus comentarios cargados de insinuaciones, la reacción de su familia. Es exactamente el mismo patrón, dijo Patricia cuando Carmen terminó. Con Roberto, también llegó un momento en que ya no le bastaba ser la amante secreta. Quería reconocimiento público. Quería ser tratada como la verdadera pareja. ¿Qué hizo Roberto? Inicialmente trató de manejar la situación discretamente. Le pidió que fuera más profesional, que mantuviera la relación estrictamente fuera de la oficina. Pero Valeria interpretó eso como una señal de que él se estaba alejando. ¿Y entonces? Entonces escaló. Empezó a llamar a la oficina preguntando por él cuando sabía que su secretaria estaba escuchando. Se presentó en su casa una vez, dizque para entregar documentos importantes. Incluso llegó a enviarle flores a la oficina para su cumpleaños. Carmen se recostó en su silla procesando la información. ¿Cómo terminó todo? La esposa de Roberto contrató a un investigador privado. Cuando tuvo todas las pruebas que necesitaba, no confrontó a Roberto. En lugar de eso, fue directamente a la oficina y pidió una reunión con el presidente de la empresa. ¿En serio? Se presentó con fotografías, recibos, mensajes de texto, todo. Le dijo al presidente que si Valeria no era despedida inmediatamente, ella haría pública toda la información, incluyendo el hecho de que la empresa había estado pagando los gastos de la aventura de Roberto como gastos de representación. ¿Y funcionó? Valeria fue despedida esa misma tarde. Roberto mantuvo su trabajo, pero tuvo que aceptar una reducción de sueldo y una transferencia a la oficina de Guadalajara. Carmen sintió una mezcla de admiración y envidia por la esposa de Roberto. ¿Qué pasó con su matrimonio? Se divorciaron 6 meses después, pero fue en términos que ella dictó. Roberto tuvo que ceder la custodia de los hijos, la casa y la mitad de su pensión de jubilación. ¿Y Valeria? Desapareció por un tiempo. Hasta ahora, supongo. Carmen se quedó en silencio, dándose cuenta de que tenía información valiosa que podía cambiar completamente su estrategia. Patricia, necesito pedirte un favor. Lo que necesites. ¿Podrías conseguir una copia del expediente de Valeria de cuando trabajaba en tu empresa? Referencias, evaluaciones de desempeño, razón oficial de su despido. Probablemente, pero va a tomar un tiempo. ¿Para qué lo necesitas? Para asegurarme de que cuando esta situación termine, ella no pueda hacer lo mismo con otra familia. Patricia sonrió. Me gusta tu estilo. Dame un par de días. Mientras comían, Carmen le contó a Patricia sobre el plan de su padre y su propia estrategia de mantener la fachada de normalidad mientras reunía información. Es brillante, dijo Patricia, pero ten cuidado. Si Valeria es tan manipuladora como creo, no va a rendirse fácilmente cuando se dé cuenta de que perdió el elemento sorpresa. ¿Qué crees que hará? Va a tratar de forzar la situación. Va a presionar a Ricardo para que tome una decisión. ¿O va a hacer algo drástico para obligarte a confrontar la realidad? ¿Cómo qué? Como aparecer en tu trabajo. Como enviar evidencia de la aventura directamente a ti. Como fingir un embarazo. Carmen sintió un escalofrío. ¿Crees que sería capaz de eso? Carmen, una mujer que se presenta en la casa de la esposa de su amante para humillarla en una cena familiar, es capaz de cualquier cosa. Cuando Carmen regresó a casa esa tarde, se sentía más preparada para lo que venía. Tenía información nueva, un plan sólido, y por primera vez en años, el apoyo incondicional de las personas que realmente importaban en su vida. Su teléfono sonó mientras preparaba la cena. Era Ricardo. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? Muy productivo, respondió Carmen sinceramente. ¿Y el tuyo? Bien, bien. Oye, voy a llegar un poco tarde. Tengo que quedarme a terminar algunos pendientes. Carmen miró el reloj. Eran las 6:30. ¿Qué tan tarde? Tal vez hasta las 9. No me esperes para cenar. Está bien. ¿Seguro que no es una de esas juntas con Valeria?
El silencio del otro lado de la línea duró 3 segundos. No, es trabajo individual. Qué lástima. Tenía ganas de escuchar más sobre ese proyecto del centro comercial. Te cuento mañana, ¿ok? Perfecto. Que tengas buena tarde en la oficina. Carmen colgó y inmediatamente marcó el número de su padre. Papá, soy yo. Ricardo dice que va a trabajar hasta las 9. Entendido. ¿Quieres que confirmemos dónde está realmente? No es necesario. Ya sabemos que está mintiendo. La pregunta es qué va a hacer Valeria cuando se dé cuenta de que Ricardo no le contó sobre nuestra conversación de esta mañana. ¿Qué conversación? Carmen le contó sobre su sugerencia de invitar a Valeria a cenar y sobre su conversación con Patricia. Excelente trabajo, mija. Estás pensando como una verdadera estratega. Aprendí del mejor, sonrió Carmen. ¿Tú cómo vas con tus arreglos? Muy bien. De hecho, creo que mañana vamos a tener algunas noticias muy interesantes sobre la situación laboral de la señorita Sánchez. ¿Qué tipo de noticias? El tipo que va a obligarla a mostrar su verdadera cara mucho más pronto de lo que planeaba. Esa noche, Carmen cenó sola pero no se sintió lonely. Por el contrario, disfrutó del silencio, del tiempo para pensar, de la sensación de estar tomando control de su vida de manera proactiva, en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones de otros. A las 9:30, Ricardo llegó a casa con expresión tensa y una bolsa de comida china. Pensé que tal vez querrías cenar algo diferente, dijo, tratando de sonar casual. Qué considerado. ¿Cómo estuvo el trabajo? Largo, muy largo. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a sacar los contenedores de comida. ¿Lograste avanzar en el proyecto? Algo así. Ricardo evitaba su mirada. Carmen se sentó frente a él y tomó un tenedor. Ricardo, he estado pensando en lo que hablamos esta mañana sobre reconectarnos. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que deberíamos empezar siendo más honestos sobre nuestros sentimientos. Ricardo se atragantó con el chow mein. ¿Más honestos cómo? Bueno, por ejemplo, creo que deberíamos admitir que hemos estado distantes últimamente. Tú has estado trabajando mucho más. Yo me he concentrado en mis propias cosas. Hemos dejado de compartir los detalles de nuestros días. Es normal en todos los matrimonios, pero no quiero que sea normal en el nuestro. Carmen se inclinó hacia adelante. Quiero que me cuentes sobre tus proyectos, sobre las personas con las que trabajas, sobre tus preocupaciones profesionales. Carmen, por ejemplo, esa chica Valeria, claramente está pasando por un momento difícil. ¿Por qué dices eso? Anoche noté que parecía necesitada, como si necesitara validación, reconocimiento. Debe ser difícil ser una mujer joven en un ambiente laboral dominado por hombres. Ricardo la miró con una expresión extraña. ¿Por qué estás tan interesada en Valeria? Porque es importante para ti profesionalmente y porque creo que podríamos ser amigas. ¿Amigas? ¿Por qué no? Sería bueno tener una amiga que entienda tu mundo laboral. Alguien con quien pudiera hablar cuando tienes que trabajar tarde o viajar por trabajo. La expresión de pánico en el rostro de Ricardo era tan evidente que Carmen tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener la compostura. No creo que sea buena idea. ¿Por qué? ¿Hay algo sobre ella que no me has contado? No es eso. Es solo que mezclar la vida profesional con la personal puede ser complicado. Pero tú ya mezclaste tu vida profesional con la personal al trabajar tan de cerca con ella, observó Carmen inocentemente. Ricardo se levantó abruptamente. Estoy muy cansado. Creo que me voy a dormir. Claro, amor. Que descanses. Mientras Ricardo subía las escaleras, Carmen terminó su cena con una sonrisa de satisfacción. Cada conversación le daba más información sobre el estado mental de su marido y más ventaja estratégica. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Carmen, soy Valeria. ¿Podemos hablar mañana? Hay algunas cosas sobre Ricardo que creo que deberías saber. Carmen leyó el mensaje 2 veces, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Patricia había tenido razón. Valeria estaba escalando la situación. Respondió. Por supuesto, Valeria. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? La respuesta llegó inmediatamente. ¿Conoces el café Sanborns de la Zona Rosa? A las 11 a.m. Ahí estaré.
Carmen subió las escaleras y encontró a Ricardo en el baño, lavándose los dientes. Se acercó y lo abrazó por detrás. Ricardo, solo quiero que sepas que sin importar qué pase siempre vamos a poder hablar. No hay nada que no podamos resolver juntos. Ricardo se volteó en sus brazos, y Carmen pudo ver lágrimas en sus ojos. Te amo, Carmen. Nunca olvides eso. Yo también te amo. Se besaron, y por un momento, Carmen sintió un eco del amor que habían compartido durante 15 años. Pero cuando se separaron, ella ya estaba pensando en su reunión de mañana con Valeria. La guerra había comenzado oficialmente, y Carmen Herrera estaba lista para pelear. ¿Qué te pareció este primer encuentro entre Carmen y Valeria? ¿Crees que Carmen está tomando la decisión correcta al mantener esta fachada, o debería confrontar directamente a Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esta historia apenas está comenzando, y las cosas se van a poner mucho más intensas. Si quieres saber qué pasa en esa reunión entre Carmen y Valeria, y cómo don Joaquín va a usar todas sus conexiones para proteger a su familia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un capítulo. También dale like al video si te está gustando esta historia llena de secretos, venganza y drama familiar. Nos vemos en el próximo episodio.